¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas ustedes al panel La ciencia de redes como solución a problemas tributarios y sociales. En este panel tengo el honor de compartir con destacados investigadores, todos doctores, todos apasionados de la ciencia de redes, de los estudios sobre complejidad y que han participado en diferentes trabajos, como se denomina el panel en la solución de problemas tributarios y sociales. La semblanza de cada uno de ellos de manera amplia está en el programa que se tiene del 25 Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, donde además podrán ver su correo electrónico a través del cual podrán tener comunicación con cada uno de ellos. También pues vamos a manejar cortesías sobre una revista que tenemos en la Facultad de Contaduría, que es pionera en su género, fue la primera revista en el área fiscal. Es una revista quincenal que edita la facultad desde hace 35 años. 35 años en los cuales se han analizado temas relacionados con el área fiscal, contable financiera, laboral de seguridad social, y hace por lo menos 5 años se adicionó el tema de prevención de lavado de dinero. En una de estas ediciones, en la que corresponde a la segunda quincena del mes de febrero de 2021, se publicó precisamente una nota sobre el trabajo que realizaron los investigadores y que tuve el gusto de acompañarlos, un trabajo que hicieron sobre evasión tributaria, análisis de redes para el servicio de administración tributaria. Quiero decirles que la Facultad de Contaduría y Administración otorgará cortesías para que tengan acceso a esta revista por 6 meses. Yo les pido que en el chat anoten su correo y después, si me lo permiten, mis ponentes, les haré llegar los correos para que me ayuden a seleccionar a 6 personas cada uno de ellos para que se les dé esta cortesía y puedan ver, aparte de la nota que se tuvo sobre esta investigación, temas relacionados con los aspectos ya comentados. No quisiera quitar mayor tiempo, sino ya irnos directamente a lo que es el tema que nos ocupa. Y primero que nada, me gustaría que los ponentes comentaran sobre qué es la ciencia de redes, qué se puede entender por la ciencia de redes, y estoy consciente de que el conocimiento es único, pero me atrevo a preguntar también cuál sería la relación con otras disciplinas. ¿Quién quiere iniciar, Carlos? Pues sí, yo puedo empezar. Bueno, la ciencia de redes con ese nombre tiene apenas unos 20 años, aunque tiene sus orígenes en teoría de grafos, que pues es una teoría matemática que pues, se inició en el siglo XVII con
Euler. Y podríamos decir que es el estudio de palitos y bolitas, ¿no? Porque básicamente son nodos, que son bolitas, y palitos que los unen, que son aristas o ligas entre ellos. Y, digamos, había sido, pues, no tan usada. Es cierto que en sociología sí se tiene casi 100 años que se estudian redes sociales, qué tipo de interacciones sociales hay, pero digamos, no a la escala en la que se ha hecho en lo que ahora se llama ciencia de redes. Y esto, pues, en gran medida es debido al poder de cómputo que tenemos ahora y, pues, hace 30, 40 años simplemente no lo teníamos. También los datos que ahorita tenemos sobre muchos fenómenos. Entonces, esto nos permite eh, representar las interacciones entre los componentes en diversos sistemas y, pues, las redes son una herramienta muy útil para representar tanto los componentes de los sistemas que, pues, son representados por nodos y sus interacciones. Entonces, si queremos estudiar una sociedad, podemos representar a los individuos como nodos y a sus interacciones como aristas, ¿no? Entonces, puede ser una red de amistad, entonces, ¿quién es amigo con quién? O una red de relaciones sexuales que también se han estudiado bastante. Entonces, pues hay eh, digamos, una liga entre las personas que han tenido relaciones y, pues, se sabe que hay pocas personas que tienen muchas parejas y muchas personas que tienen pocas parejas. Entonces, esa estructura de esa red, pues, le da características muy particulares. Entonces, la dinámica que se observa en las redes depende mucho de su organización, de su topología. Entonces, pues ha sido una herramienta muy interesante para poder explorar distintos fenómenos complejos, porque no es lo mismo, o sea, justamente podemos tener los mismos elementos, pero dependiendo de sus patrones de interacción, que es, digamos, son representados en la topología de la red, pues uno va a poder tener pues dinámicas muy diferentes, ¿no? Y de hecho, algo que estamos observando es que cada vez estamos más conectados y eso hace que la información se propague mucho más rápido. Mientras más conexiones hay, pues hay distintos caminos que, que la información o los virus o los chismes pueden seguir, y eso, pues, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, pues la pandemia es una consecuencia de esta mayor conectividad global, eh, pero pues también la propagación del conocimiento, pues, se ha acelerado muchísimo por todos los caminos diferentes que puede transmitirse esta información. Entonces, pues en el caso particular de este estudio, pues nuestros nodos son RFCs, que pueden ser personas físicas y personas morales, y las interacciones están dadas por una factura. Entonces, si un emisor emitió una factura a un receptor, hacemos una flechita y ligamos a esos dos RFCs. Pero bueno, eso les vamos a platicar un poco más adelante, esos detalles. ¿Alguien más quiere comentar Sí. algo relacionado con esto? Sí, pues, o sea, podemos pensar bueno, la ciencia de redes en su conjunto, pues ya, o sea, no nada más es, o sea, ya es como las técnicas y las maneras de representar la información, ¿no? Pero, o sea, creo que lo que podríamos resaltar es justo eso, ¿no? Una herramienta de representación de las interacciones en un sistema, ¿no? Como dijo bien Carlos, ¿no? Entonces, y sí, o sea, el resultado de tanto la gran disponibilidad de cómputo como de datos, ¿no? En los últimos años, pues es lo que también ha permitido el desarrollo pues, de la ciencia de redes y su aplicabilidad, ¿no? En general. Pero sí, o sea, la ventaja, bueno, no sé si la ventaja, pero sí una de las características que hacen a la ciencia de redes muy popular, pues es justo la versatilidad pues de que se puede aplicar a distintos tipos de sistemas, ¿no? O sea, mientras se tenga un conjunto de elementos y se puedan definir interacciones o relaciones entre ellos, pues la ciencia de redes es relevante, ¿no? O sea, incluso podríamos pensar en artículos de la Constitución, ¿no? O sea, haciendo los nodos y referencias entre los artículos o eso como justo los enlaces, ¿no? Entonces podríamos encontrar, por ejemplo, algunos artículos que son
a los que hacen más referencia a los otros, ¿no? Y resultado del análisis de esos patrones de interacción, de la topología que mencionaba Carlos, pues identificar algunos nodos, ¿no?, relevantes en la red o patrones de organización ahí adentro, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos, pues esa sería como una descripción de la ciencia de redes y pues sí, ¿no? O sea, va desde el análisis de redes sociales, pero también al análisis de redes de regulación genética o también recientemente la medicina de redes, ¿no? También ya hay como una vertiente en ese lado, ¿no? Desarrollada también por Barabasi, ¿no? Que es uno de los que han popularizado muchísimo la ciencia de redes. Nada más, ese sería el comentario. Muy interesante, pues a mí me llama mucho la atención de manera particular lo que comentaste de esas relaciones que se dan en lo que sería en las diferentes leyes, en la normatividad, en las relaciones que llegan a tener o en las correlaciones, lógicamente siguiendo ciertas reglas, ¿no? Pero bastante interesante. No sé tú, Carlos Pineda, si tengas algún comentario a este respecto. Pues sí, a mí me gustaría añadir algo, y es que, no sé, uno en física, varios de los que estamos aquí somos físicos, y nos gusta mucho como que abstraer un fenómeno y de pronto agarrar las cosas esenciales. Entonces, cuando de pronto uno piensa en un fenómeno como es la facturación y todo esto, pues es evidentemente algo extremadamente complejo y la gente dice, pero ¿cómo lo va a reducir a palitos y bolitas, como le decía Carlos? Y pues justamente eso es lo que hacemos los físicos, como tratar de agarrar un fenómeno y tratar como de encontrar los aspectos esenciales de él. Y muchas veces esos aspectos esenciales son eso justamente, los palitos y las bolitas que describía Carlos. Y pues eso ha logrado, digamos, describir un montón de cosas, pues de hecho, pues ha logrado describir pues, redes de corrupción, por ejemplo, y pues sí, a mí eso se me hace fascinante como de pronto esa ultra simplificación nos permite entender fenómenos como la corrupción o como el tráfico o un montón de cosas pues de sistemas complejos, que por cierto, pues no sé si los participantes sepan, pero sistemas complejos básicamente se ganó el premio Nobel en física este año. Esas son noticias relativamente recientes. Muy interesante todo esto de los sistemas complejos que ustedes también lo manejan, también lo conocen y lo comentó Carlos Gershenson de manera muy sencilla, palitos y bolitas. Sin embargo, pues estamos hablando de un cúmulo de datos importante o de diferentes variables o de diferentes situaciones que se puedan presentar, ¿no? Entonces, pues eso da origen, supongo, a reserva de lo que ustedes me puedan indicar, que eso mismo da una relación con las diferentes disciplinas o los diferentes temas que se puedan manejar en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Sí, justo. O sea, hace rato Carlos dijo algo bien interesante, ¿no? Que es como la simplificación, ¿no? O sea, como... y ahí es donde es muy importante la colaboración entre disciplinas también, ¿no? O sea, la ciencia de redes es esto como muy abstracto, muy matemático, o sea, que llega un momento en el que ya son otra vez los palitos y las bolitas, ¿no? Y ya no tienen como una conexión muy clara con el sistema que estás queriendo representar, ¿no? Pero, o sea, en el paso de hacer esta reducción, ¿no? De identificar los componentes más relevantes para representar a estos elementos, ahí es donde está también la virtud de la colaboración, ¿no? Entre disciplinas, porque, o sea, los nodos o sea, representan unos componentes elementales, ¿no? Y las interacciones, pues un tipo de relación en específico, ¿no? Entonces, definir
cuáles son los componentes elementales del sistema y cuáles son las interacciones relevantes, ahí es donde la colaboración entre disciplinas o de la ciencia de redes en abstracto a las aplicaciones que se le puede dar es donde está lo interesante, ¿no? Así es. Hoy por la mañana que teníamos la conferencia magistral, donde participó el doctor Arellano, ya al final de comentar, de hablar sobre racionalidad y situaciones de comportamiento, hizo referencia a que había leído un trabajo sobre evasión tributaria y él inclusive cuestionaba, bueno, sí, me imagino que se refería a alguno de los que hicieron ustedes, pero decía él, bueno, y finalmente, pues sí, les van a dar el modelo para que de alguna manera determinen quiénes son los evasores, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Les van a hacer auditoría o qué les van a hacer? Aquí yo creo que lo que faltó ver que la autoridad en estos momentos pues tiene facultades bastante amplias, ¿no? Y que esas facultades se las dieron desde el año 2014, donde les decían, bueno, yo considero que tú eres sospechoso de que estás evadiendo, y finalmente se hacían la publicación en el Diario Oficial de la Federación, indicando los probables sospechosos. Y ya en un plazo establecido que inicialmente era diferente al de los 50 días actuales, pues en ese plazo tenía que decir la persona que había estado nombrada como sospechosa, pues mira, yo tengo estas pruebas donde te indico a ti, autoridad, que pues yo no estoy evadiendo, ¿no? Aquí están las pruebas. En ese caso, cuando ya enseñaban todas las bases sobre las cuales fundamentaban el que no eran evasores, pues entonces ya los eliminaban de esa lista y se publicaban finalmente los definitivos, que eran aquellos que no habían podido fundamentar y comprobar de que no tenían ninguna situación relacionada con la evasión. Entonces, derivado de esto, se dieron más estudios seguramente y en los que participaron ustedes. ¿Nos podrían platicar de manera más específica? Sabemos que hicieron un estudio en el año 2019, también manejando la ciencia de redes. En ese año era sobre evasión tributaria en impuesto al valor agregado, y en el 2020 también la ciencia de redes en evasión tributaria, pero ya en impuesto sobre la renta. ¿Qué nos pueden platicar acerca de sus trabajos? Pues, bueno, yo puedo platicar un poquito sobre el contexto para complementar lo que ya mencionaste, Marta. Pues, en efecto, pues el SAT tiene un equipo que se dedica a investigar sospechosos y pues ver si realmente o son evasores o, pues no sé, hay alguna otra explicación, hay algunos que logran justificar sus gastos. Entonces, sin embargo, pues son limitados, entonces pues hay 81 millones de RFCs en su base de datos y tenían menos de 10,000 digamos, empresas facturadoras o operaciones simuladas, ya sea definitivas o sospechosas, hasta 2019. Entonces, pues, digamos, a esa velocidad, lo que hacen estas empresas factureras es que simplemente
pues abren una empresa nueva, es relativamente barato. Y cuando digamos, cuando hay una sospecha de que son factureras, ya no pueden emitir facturas. Pero pues en ese momento ya tienen otra o desde antes ya tenían varias que pues digamos se facturan entre sí para una misma organización que pues, se dedica a la evasión. Entonces, pues a pesar de que pues sí se detecta, ok, esta es evasora, pues a veces ya ni siquiera tenía actividades porque las personas que se dedicaban a eso, pues ahorita están con otro RFC. Entonces, pues la intención del proyecto era, por un lado, ampliar lo que ya estaba haciendo de manera manual el SAT, poder identificar sospechosos, que pues esto no elimina a los humanos, sino simplemente pues es desarrollar una manera de tratar de reconocer empresas sospechosas. Ahorita les vamos a platicar con qué métodos. Y después que humanos vean, pues sí, sí parece muy sospechoso y además evadió tantos millones, pues entonces vamos a hacer una investigación en esta dirección, ¿no? Y por otro lado, también acelerar mucho el proceso para que, digamos, se pueda detectar relativamente pronto, ¿no? Entonces, pues esa es la idea general. Obviamente, una cosa es la expectativa y la realidad, aunque creo que al final de cuentas podríamos decir que sí fue un éxito los dos proyectos. Pues nos hubiera gustado ir más allá, digamos, como que el SAT hubiera adoptado directamente estas técnicas que, pues, o sea, entregamos resultados, pero pues hasta ahí quedó. Sin embargo, pues sí, en 2020 muchas empresas se pusieron al día en sus impuestos que debían. Entonces, no sabemos si fue debido a nuestro estudio o parcialmente a nuestro estudio, pero pues parece ser digamos, es parte de un esfuerzo del SAT para aumentar la recaudación. De acuerdo. Martín, ¿tienes algún comentario? Pienso Sí. que muchos. Sí, pues o sea, uno de o sea, el objetivo, ¿no? O sea, no es suplantar a el expertise, ¿no? Humano y a las personas que se dedican a hacer esta clasificación, sino pues sí hacer herramientas más eficientes, ¿no? Que les permitan hacer su trabajo también de manera más eficiente, ¿no? O sea, sí es muy impresionante este contraste, ¿no? Entre 81 millones de RFCs, ¿no? En total, que es más o menos la base de datos que nos dieron, contra 8,000 o 10,000 que identificaron en un periodo de varios años, ¿no? Entonces, lo que nosotros estuvimos trabajando fue justo, bueno, creo que llegamos a más o menos el mismo número de sospechosos, así de sospechosos más sospechosos, ¿no? De nuestros métodos en un periodo de meses, ¿no? A comparación de años, ¿no? O sea, y claro, o sea, falta que se haga como la investigación completa, ¿no? Con respecto a la ley y a las auditorías y todo eso a partir de un conjunto de sospechosos que nosotros identificamos. Y ya yendo más a los detalles de cómo hicimos el trabajo, pues sí, el SAT nos proporcionó bases de datos donde teníamos las emisiones de SFDI entre pues los 80 millones de RFCs que nos proporcionaron, anonimizados, ¿no? O sea, nosotros no teníamos conocimiento de exactamente qué RFC eran, ¿no? O sea, nosotros nos dieron toda la base de datos anonimizada y nos dieron un padrón de los CEFOS que ya te habían tenido ellos identificados previamente, ¿no? Entonces, todo el trabajo que hacemos es de alguna manera inductivo, ¿no? Partiendo de este conjunto de contribuyentes que ya están, o sea, que ya pasaron todo este proceso, ¿no? Que ya son definitivos o que son sospechosos de EFOS, pero ya caracterizados por el SAT, ¿no? Y nosotros utilizamos los datos asociados a esos RFCs, ¿no? De dos maneras. Una, con técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, con redes neuronales artificiales, y el otro fue por medio del análisis topológico de las redes de emisión de CFDI entre los contribuyentes. Entonces, en el caso de la aproximación de ciencia de redes, o sea, tomamos como puntos focales a los RFCs, ¿no? Entonces, ahora sí, regresando a las bolitas y los palitos,
los nodos son los contribuyentes y los enlaces son las emisiones de CFDI entre ellos. Entonces podemos reconstruir las redes de emisión de CFDI pues para varios meses y varios años, ¿no? Entonces, en cada una de estas fotografías, ¿no? de las redes de interacción, tomamos como punto focal a los CEFOs y nos fijamos en las vecindades de las redes de emisión de CFDI alrededor de cada una de ellas y caracterizando la topología, ¿no? de estas pequeñas secciones de la red, porque pues imaginen, ¿no? O sea, tenemos millones de RFCs y pues, o sea, imaginen cuántas facturas se emiten al día, ¿no? Entonces también es un problema de sí, ya tenemos muchos datos, pero ahora cómo los procesamos, ¿no? Entonces, por eso tomamos la decisión de irnos, o sea, tomar como puntos de interés los CEFOs, que ya estaban clasificados, y ver la estructura de la red alrededor de ellas, ¿no? Entonces, con esto construimos la red de emisión de facturas para cada mes, para cada año, y nos vamos fijando en cuáles son los otros contribuyentes que no están clasificados como el SAT, ya como EFOS, pero que están interactuando con mayor frecuencia, con los que ya están anotados o con montos que son similares, ¿no? Entonces vamos generando una serie de indicadores que nos permitan tomar esa decisión de si es un contribuyente sospechoso o no lo es, ¿no? Entonces, ese es el lado de ciencia de redes, y lo que hicimos del lado de Machine Learning y inteligencia artificial fue igual considerar los datos asociados a estos CEFOs ya identificados por el SAT como conjuntos de entrenamiento para modelos de clasificación, ¿no? Entonces teníamos como estas dos formas de clasificar, ¿no? Entonces, la idea es tener esta serie de indicadores. Entonces, si el modelo de Machine Learning nos está diciendo, este conjunto de RFCs son muy parecidos a los sospechosos que tú ya me diste, ¿no? Y aparte, con estos otros criterios de la estructura, de la topología de las redes de emisión de CFDI, también tenemos otro conjunto de indicadores, pues ya vamos buscando así a los sospechosos más sospechosos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que hicimos en los dos casos, de hecho. La diferencia fue en el primer año nos fijamos en IVA y en el segundo en ISR, entonces ahí hay como varias suposiciones que hicimos para calcular los montos. Y bueno, en el segundo año también, aparte de las emisiones de CFDI, pues nos dieron otro conjunto de datos que también fueron interesantes. No sé si Carlos quiere decir algo también. Carlos comentaba que a lo mejor no habían tomado estos trabajos que ustedes hicieron en 2019 y 2020. Y yo como completaría o adicionaría, bueno, es que en 2014 que iniciaron a manejar esa forma de establecer lo que serían los CEFOs definitivos, de manera inicial fue así muy aleatorio y salieron nombres que eran muy conocidos y que teníamos la seguridad de que no estaban en esa situación. Yo creo que el hecho de que tengan ya las siguientes publicaciones en las cuales se indiquen a diferentes contribuyentes, ya lo van haciendo más preciso, y yo no dudo que utilizando los modelos que ustedes manejaron, pues se vaya afinando precisamente esas listas de sospechosos y que en un momento dado lleguen a ser más definitivos que los que se tenían de forma inicial. Ahora también un compañero comenta que también tienen digamos cuotas o establecido determinado número de sospechosos que deban de incluir en esas listas
pues lógicamente, pues ahí va a haber personas, contribuyentes que van a estar lejos de ese modelo que ustedes propusieron. Carlos Pineda, ¿quisieras comentar algo al respecto de estos trabajos? Pues sí, ya no me acuerdo si fue Martín o Carlos el que comentó como la parte como del input humano, y creo que es muy importante, porque luego la gente escucha esto de inteligencia artificial y piensa que, pues, que la máquina lo hace todo, y realmente pues no es así. Obviamente quisiera resaltarlo y quisiera poner algunos puntos en donde el input es necesario. Primero, las semillas, ¿no? Martín comentó que necesitábamos como una semilla de los primeros contribuyentes y evasores de impuestos, porque finalmente lo que los algoritmos hacen es reconocer como patrones o reconocer ciertas características. Sin eso, pues este estudio no hubiera podido ser posible. Necesitamos también organizar la información, ¿sí? Porque pues a nosotros nos dieron una cantidad impresionante de datos, así que pues que tocó ir allá con un disco duro a que le den a uno esos datos, y pues analizarlos es complicado, depurarlos, entenderlos. Entonces pues ahí hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, digamos como no sé, un contador, por ejemplo, que entienda cuál es la posible información relevante para un estudio de estos, o alguien, por ejemplo, experto en redes, que pueda decir, bueno, esta información, digamos, tiene sentido plasmarla, por ejemplo, como uno de los palitos que mencionaba Carlos, y ahí sí ya luego entra la computadora como a procesar esta cantidad inmensa de datos, pero luego otra vez vienen los humanos a interpretarla, porque la computadora saca un poco de números pues que hay que interpretar, ¿no? Simplemente hay que ajustar y todo eso, y pues luego pues ya viene la parte que ya no hacemos nosotros, pero que también es necesaria hacerla, que un humano la haga, que es la investigación, ¿no? Entonces, digamos que nosotros estamos contribuyendo en una partecita de ese proceso, pero bueno, digamos, a estos volúmenes tan grandes, pues es lo que hacemos nosotros, ¿no? Como poderla como automatizar y entrenar una computadora para que logre ver esos patrones que nosotros seguramente requeriríamos de, pues, un entrenamiento muy pesado, y aparte meses de estar mirando datos y tratando como de extraer la información relevante. Entonces, esa es una de las cositas bonitas de inteligencia artificial, que es lograr, digamos, entrenar una computadora para que reconozca esos patrones. De acuerdo, interesante. El día de hoy escuchaba a la representante, a la representante del SAT, a Raquel Buenrostro, que decía, bueno, es que hemos encontrado que hay trabajadores en por lo menos 230 empresas en diferentes lugares, en diferentes partes de la República. Yo diría, bueno, que estaban todos inscritos en diferentes lugares de la República como trabajadores de ciertas empresas. Aquí es bien importante también tomar en cuenta que hay dos partes, ¿no? Una parte es la persona que va a inscribir a los trabajadores, aquí la persona física o la persona moral que ocupa esos servicios, pero también la autoridad fiscal, pues tiene elementos como para saber, pues Juanito Pérez ya está inscrito en una empresa en México, en la Ciudad de México, pues no es lógico que vaya y que haya otro que esté inscrito en Guadalajara si está trabajando de tiempo completo en un lugar. Yo creo que aquí pues hay dos partes que necesariamente participan, porque debe de haber elementos que de alguna manera pues prendan esos foquitos rojos. Es que
estamos hablando de un registro federal de contribuyentes que está compuesto por la primera letra del primer apellido, seguido por la primera vocal, y luego va la primera letra de lo que sería su apellido materno y la primera letra de su nombre, seguida de los 2 dígitos del año de nacimiento, los 2 del mes y los 2 que corresponden al día, seguidos de una determinante. Entonces, yo estoy de acuerdo que pueda haber homonimias, pero de alguna manera, pues esas determinantes pueden dar pauta a situaciones especiales. Me están registrando a la misma persona en diferentes lugares, o bien puede ser que haya pues algún error propio del sistema que lo haya generado, o ya puede ser inclusive de la parte humana, ¿no? Pero yo creo que los elementos que ustedes presentan en sus trabajos, pues son muy, muy determinantes como para determinar de manera clara y con ese volumen de datos que tienen, pues los que efectivamente tienen más probabilidad de que sean factureros, ¿no? O que sean EFOS definitivos. ¿Qué más nos puedes comentar, Carlos Gershenson, sobre esto, sobre sus trabajos, sobre lo que sería el apoyo que se ha tenido con los mismos a atacar la evasión tributaria? Sí, pues por un lado, estas técnicas se pueden aplicar para otras áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo similar se podría usar para bancos, para detectar riesgos de créditos, o tal vez también para detectar lavado de dinero, o para muchas otras áreas, ¿no? Básicamente lo que se necesita es como que una lista de ejemplos y muchos datos, y entonces pues se entrenan, digamos, ya sea redes neuronales o bosques aleatorios o alguna otra herramienta para, digamos, generalizar estos ejemplos, y entonces al recibir o al procesar datos nuevos, pues uno puede decir, pues hay este riesgo de que aquí haya lavado de dinero, de que no te paguen el crédito o algunas otras cosas, ¿no? Entonces, esto pues tiene mucho potencial, aunque pues también si confiamos demasiado en esta tecnología, pues podríamos caer en errores que ahorita no estamos cometiendo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que pues no te van a detectar cosas que son nuevas, ¿no? Entonces esto también como que genera una presión para que los evasores busquen nuevas maneras de evadir sin que sean detectados. Entonces pues es un poco una carrera de armas que pues podríamos decir que se está acelerando. Entonces, pues obviamente eso no quiere decir que no haya que hacer el esfuerzo. Creo que sí vale mucho la pena hacer el esfuerzo. Y pues estar conscientes de que tampoco es una panacea y de que tampoco va a resolver todo, y que nada más con esto ya se va a resolver todos los problemas que están relacionados con evasión fiscal. Entonces, por ejemplo, algo de lo que comentábamos así como que extraoficialmente con la gente del SAT es que pues muchas pequeñas empresas mexicanas como que su margen de ganancia no contempla pagar impuestos. Entonces, si de alguna manera el Estado como que se aseguraría de que esas pequeñas empresas empezaran a pagar impuestos, independientemente si es informal o con evasión o cualquier tipo, ¿no? Pero pues simplemente, digamos, lo que venden, la ganancia que tienen, pues no se pueden dar el lujo de pagar algo extra. Entonces, si se
encontrase una manera de que se recaudara de esas empresas, o también de personas físicas, pues tendría un efecto importante en la economía, porque estas personas tendrían que subir sus precios y tal vez eso ya no los haría competitivos. Entonces, pues no es, o sea, es una cuestión muy sutil el decir, pues vamos a mejorar la recaudación fiscal. Si esa medida de mejorar la recaudación fiscal te genera que muchas empresas se vayan a la quiebra, pues todos salen perdiendo porque ni recaudas más impuestos y la gente se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, como que es cierto que hay que considerar muchos factores, pues también están aspectos éticos de cómo manejar esta tecnología de la mejor manera. Y pues yo creo que la mejor manera de seguir adelante es pues teniendo este tipo de conversaciones para estar conscientes de las oportunidades y los riesgos que presentan. De acuerdo. Fíjate que comentas aspectos muy interesantes, Carlos, como es el hecho del lavado de dinero. Ahorita que decías tú las situaciones a nivel banco, pues yo considero que también a través del banco, a través de los controles que se puedan tener, ahí también la ciencia de redes puede ser una solución para manejar, controlar e inclusive establecer algún tipo de alertas, ¿no? sobre situaciones específicas. Ahora, aquí tenemos dos partes. Tenemos los bancos que comentabas para efecto de lavado de dinero, y también comentábamos sobre el servicio de administración tributaria, sobre la recaudación de impuestos. Inclusive podrían manejarse modelos a través de las dos instituciones que generaran o que apoyaran la situación para que, digamos, se controlara evasión, lavado de dinero de manera conjunta? Pues yo creo que igual y sí, pero o sea, regresamos al punto de las limitaciones técnicas, humanas, de procesamiento de datos, ¿no? O sea sí, igual o sea, decías hace rato, ¿no, Marta? O sea, pues ahí tienen el RFC y ahí están, pues, quienes se dan de alta en qué empresa, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, en principio, pues sí, la información existe, pero no hay o sea, no está disponible de manera eficiente para que se hagan todo ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, no están automatizados los flujos de datos o no están siendo bien consistentes las bases de datos. También igual y el SAT no tiene la infraestructura de cómputo para procesar todos los datos, ¿no? Entonces, o sea, se van haciendo como diferentes capas, ¿no? Y esa es como la parte técnica, ¿no? Pero hace rato, o sea, y creo que es bien importante que mencionaba Carlos, pues las implicaciones éticas, ¿no? Y legales de todo este tipo de trabajos, ¿no? O sea, nosotros o sea, trabajamos directamente con el SAT y los datos que nos dieron fueron anonimizados, ¿no? Entonces, pensando en que pudiera haber un cruce entre el SAT y los bancos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la legislación o la regulación de ese intercambio de información? Son como, pues, otras capas, ¿no? Que le añaden más complejidad a estos sistemas ya de por sí complejos, ¿no? Entonces, es algo que creo que sí lo hemos intentado hacer todos, ¿no? Y está, o sea, sí es importante resaltar esa parte, ¿no? De las herramientas sí funcionan para este tipo de cosas, para hacer los procesos más eficientes, pero hay un punto en el que tiene que haber una decisión humana, ¿no? O una intervención, pues sí, de tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Martín. Y fíjate que también, bueno, se está determinando la evasión tributaria, pero a nivel de las personas que están registradas,
en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes, pero hay muchas otras que no están registradas, y sobre esos comprobantes fiscales digitales por internet, CFDIs, que les proporcionaron, bueno, puede ser que esos comprobantes sean expedidos para operaciones en México, o pueden ser expedidos para operaciones transnacionales. O sea, tampoco ahí tengo idea que no les especificaron, no les hicieron saber qué tipo de operaciones, si son nada más nacionales o son transnacionales, porque sí tengo claro que hay que ir acotando por partes y ir controlando, ir viendo cómo se maneja, para luego ir ampliando el universo de lo que se pueda hacer. Pero yo creo que sus trabajos dejan como muchas reflexiones para poder crear algunos otros modelos, resolver algunos otros problemas, también todo relacionado con la evasión tributaria. Sí, o sea, algo que, o sea, sí decimos, no, nos dieron un buen de datos, ¿no? O sea, sí, nos dieron muchos datos, pero también no nos dieron, o sea, de hecho, si nos hubieran dado exactamente así todo, el detalle de cada una de las transacciones, o sea, ni siquiera las hubiéramos podido trabajar, ¿no? Entonces, o sea, sí, no teníamos como datos de, como esto que dices, ¿no? Si eran, operaciones nacionales o transnacionales, o los montos estaban agregados, o sea, tampoco teníamos información de los conceptos, o sea, como ya cosas más detalladas, pues no las teníamos disponibles, ¿no? Pero, o sea, sin embargo, o sea, con la información limitada, así tal cual, imaginen, era emisor, receptor y cuánto, el CFDI, cuál fue el monto asociado, ¿no? Y listo. Y con eso ya podemos ir construyendo. Algo que nos pasó también que estuvo interesante es de que de repente encontramos algunos RFCs que recibían muchísimo dinero, muchísimo, ¿no? Y nosotros estos eran nuestros súper sospechosos, ¿no? Así, no, pues no inventes, en estos 2 meses ya miles de millones de pesos, ahí está, ¿no? Ya creíamos que nosotros ya habíamos encontrado ahí el hilo negro, ¿no? Y pues resultaba que eran más bien RFCs de estos genéricos para venta al público en general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, si hubiéramos tenido esa información desde antes, ya, pues de ahí de entrada lo descartas, ¿no? Así es. Entonces, o sea, esas también son las limitaciones, ¿no? O sea, que depende de nosotros que encontramos, ¿no? Cosas así que para nosotros según eran extraordinarias, y resultaba que pues no era como del primer filtro, ¿no? Que hubieran hecho los expertos en la materia, ¿no? Si hubieran, o sea, la gente del SAT, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ahí es donde pues, es interesante ese diálogo, ¿no? Que en lo personal, así de algo que me gustó mucho de estos dos proyectos, pues fue justo tener esa como colaboración pues con otras disciplinas, ¿no? Con la gente del SAT, pues contigo, Marta, ¿no? Que pudimos ahí también ver algunos otros detalles, ¿no? De la parte legal y todo esto, ¿no? Y sí, por ejemplo. Interesante. Pues nos están comentando. Buenas tardes. ¿Será que nos pueden compartir los medios de contacto de los expertos en esta sala de redes? Yo quisiera comentarles que está en el programa del Congreso, está la semblanza de todos los panelistas. Ahí mismo aparece su correo electrónico. No sé si alguien me pueda apoyar poniendo la liga del programa del Congreso para que de manera rápida puedan tener los datos. Pues sí, sí hay limitaciones en este sentido,
finalmente porque pues nosotros lo veíamos desde afuera y no sabíamos exactamente, aunque se solicitó una información, pues también no toda la información que solicitamos se nos entregó, ¿no? Y como tú dices, esa información genérica que de alguna forma ya la habían tomado en cuenta, pues se tuvo que descartar, ¿no? Aquí inicialmente el trabajo de 2019 fue sobre impuesto al valor agregado y la de 2020 fue sobre impuesto sobre la renta. En el caso del impuesto al valor agregado, pues dentro de lo que sería los CFDIs, pues ahí en cierta forma resulta más sencillo determinar la evasión tributaria, pero finalmente ustedes lo que establecieron fue los modelos para determinar quiénes eran los CEFOs o las empresas que facturan operaciones simuladas y finalmente, ya sea que para efectos de IVA o para efectos de impuestos sobre la renta, pues si es evasor, pues es sospechoso para un impuesto o para el otro. Lógicamente también hay limitaciones en cuanto a esos mismos comprobantes fiscales digitales por internet. ¿Por qué? Porque no nos entregaron todos los diferentes CFDI que existen, ¿no? Nada más teníamos algunos y eso también nos hizo que cambiáramos o que viéramos alternativas diferentes para establecer o determinar lo que sería la evasión tributaria. En el trabajo de 2020, evasión tributaria, análisis de redes, se estableció la evasión del impuesto sobre la renta de manera estimada, tomando como base el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, donde se establecen porcentajes para estimar que la autoridad estima de manera presuntiva lo que sería la utilidad que tienen los diferentes contribuyentes. Entonces, tomando en cuenta esas tasas del artículo 58 que están establecidas por actividad, dependiendo de la actividad que tengas, pues tú vas a tener un porcentaje estimado de lo que sería tu utilidad sobre la cual vas a pagar un impuesto. Entonces, se manejó en el estudio de 2020 esta alternativa de determinación sobre estas tasas establecidas en Código Fiscal de la Federación. En este año, a partir de junio, la primera publicación fue el 11 de junio de 2021 y ha habido otras 2 publicaciones, la última fue en el mes de septiembre, en donde ahora la autoridad manejó lo que serían las tasas efectivas de impuestos sobre la renta de los grandes contribuyentes. Es decir, que esas tasas efectivas que publicó la autoridad indican
bueno, tú por lo menos debes de tener este impuesto pagado. ¿Tú a qué actividad te dedicas? No, pues que soy de la construcción. Ah, pues por lo menos debes tener este porcentaje de tasa efectiva, es decir, la proporción entre el impuesto sobre la renta que se causa comparado con los ingresos, en relación a los ingresos. O sea, si tú tienes 100 de ingresos que son la base para el pago del impuesto y tienes tú un pago de 20, pues ahí se saca una tasa efectiva para indicar que estás pagando el 20%. Y yo hice el ejemplo en el 20%, pero lógicamente la autoridad estableció tasas no necesariamente tan altas. Sin embargo, las estableció conforme a la actividad que realiza los contribuyentes, y esto inicialmente va dirigido a los grandes contribuyentes. ¿Ustedes consideran que esta estimación, esta publicación de las tasas efectivas está relacionado de alguna manera con la idea que se plasmó en el trabajo de 2020 para determinar la estimativa? Yo creo que ahí sí nos cortaste, Marta. ¿Perdón? Esa pregunta para mí, esa pregunta está como complicada, yo no sé. De pronto me atrevería a decir que finalmente nosotros queremos, digamos, detectar anomalías, ¿no? Entonces, finalmente tú, por ejemplo, nos estás poniendo unos números, unos porcentajes sobre cierta facturación o sobre cierto, ¿sí? Y esos son datos que efectivamente van dentro del programa, pero de hecho nosotros como tal, o pueden ir dentro del programa o se pueden detectar. Una de las cosas bonitas justamente de inteligencia artificial, bonitas o no tan bonitas, es que el mismo programa muchas veces decide si eso es o no relevante y luego accesar eso, de hecho, es complicado. O sea, el algoritmo solito se entrena y luego ya él simplemente actúa un poco como una caja negra y nos da los resultados, digamos, entrenado con base en eso. Entonces, creo que hasta ahí podría responder yo. Yo no sé qué más tengan para añadir Martín o Carlos. Que pudieran decir, a lo mejor no fui muy clara No, pues, o sea, con mi pregunta. yo diría que ojalá sí sea resultado de nuestro trabajo, ¿no? O sea Porque de algún... sí fue o sea, fue la alternativa que nosotros propusimos, ¿no? En ese momento para hacer la estimación de la evasión, ¿no? Y fue justo porque, pues, o sea, si lo o sea, hubiéramos tenido que hacer la contabilidad, ¿no? O sea, en el sentido amplio de cada uno de nuestros sospechosos y pues eso no es tratable, ¿no? Entonces, hacer la propuesta de las tasas efectivas, pues fue una manera, pues que nos ayudó a hacer la estimación, ¿no? Y que, pues ya cuando hicimos los cálculos y comparamos con lo que reportaban también en el SAT, pues nos daban, pues, cosas bastante realistas, ¿no? O sea, no era como que estuviera tan lejano de la realidad, ¿no? Ahora, pues, o sea, digo, ojalá que sí sea resultado también de nuestro trabajo, ¿no? O sea, también es como el propósito, ¿no? Que, pues, la investigación que se haga, pues, tenga algún impacto, ¿no? También salieron algunas noticias pues, nuevos CEFOS o nuevas así como movimientos que estaban haciendo ahí en el SAT, y pues también nos gustaría pensar que también algunas de esos fueron resultado de nuestro trabajo, ¿no? Ojalá Así que es. sí. Pues indudablemente, pues debe de ser muy productivo para el SAT el trabajo que ustedes realizaron, y a lo mejor sí, pues a lo mejor se les dio la idea con base en este 2020 sobre lo que sería
el manejo de ahora las tasas efectivas. Recientemente, nosotros en la investigación de 2020 también veíamos situaciones relacionadas con las redes bipartitas, inclusive comentábamos situaciones acerca de los notarios. Recientemente salió la información que el SAT había suspendido a más de 1,000 notarios. Hago el antecedente. Hay notarios que la autoridad los autorizó para que a la vez que manejaran lo de la constitución de las sociedades, ellos mismos a través del programa que les daba la autoridad, pudieran inscribir al Registro Federal de Contribuyentes a las personas morales que constituían. Entonces eso se tiene, pues yo diría como desde 12 años atrás, y pues es un beneficio porque si yo voy a constituir una persona moral y voy con el notario y el notario no tiene forma de inscribirme al Registro Federal de Contribuyentes, pues cuando me dé su comprobante, y eso inició desde que los comprobantes no eran los actuales, eran todavía de papel, pues me daban mi comprobante, pero no tenía los datos, estaba a nombre de la sociedad que se había constituido, pero no venía el RFC de mi sociedad. Entonces esos gastos yo no los podía deducir, es decir, no los podía disminuir de la base de mis impuestos. A raíz de que se autorizó a los notarios, a que ellos mismos y manejaran la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, pues era una facilidad que iba la persona moral, la sociedad, se constituía y el notario ya le daba su Registro Federal de Contribuyentes, le expedía el comprobante por sus servicios y ese comprobante pues ya tenía todos los datos que se requerían para que el mismo fuera deducible. Recientemente, como comentábamos, se dio la noticia, que será una semana, 2, cuando mucho, de que la autoridad había suspendido por lo menos a 1,000 registros de esos notarios. Pues a mí me surge la duda. Bueno, los suspendió, lógicamente, porque no cumplían con todas las obligaciones establecidas. Pero también me pongo a pensar, bueno, pues a lo mejor dentro de todos esos notarios también iban aquellos que constituían esas empresas factureras, ¿no? Esas personas morales que facturaban operaciones inexistentes o simuladas. Y nosotros también en ese estudio del 2020 veíamos lo relacionado con los notarios, ¿no? A través de las redes bipartitas. ¿Qué nos puedes platicar sobre lo que se encontró sobre estas redes bipartitas, Martín? Sí, pues fue el otro conjunto de datos que nos dieron ese año, ¿no? Entonces, una parte fue la emisión de CFDIs y la otra parte fue justo estas relaciones entre personas morales y sus representantes legales y asociados, ¿no?
Entonces, podemos construir las redes bipartitas, o sea, el bipartito significa que tienes como dos tipos de nodos, ¿no? Entonces, en un tipo de nodo son las personas morales y el otro tipo de nodo eran los representantes legales y los asociados en general. Entonces, con esto pudimos construir las redes, ¿no? De cómo se constituyen, ¿no? Las personas morales y sus asociados y representantes legales en su conjunto. Entonces, hay algunos casos donde hay representantes legales que comparten personas morales o combinaciones de esto, ¿no? Y dentro de ese listado de personas morales y representantes legales asociados también había, o sea, un conjunto de ellos estaban en el listado de EFOS, ¿no? Entonces, construimos estas redes, ¿no? Entre representantes legales y personas morales. De los dos lados puede haber EFOS y entonces podemos ir encontrando componentes de personas morales en donde están relacionadas por medio de representantes legales que ya son EFOS, ¿no? O que ya están clasificados. Entonces, pudimos encontrar algunas componentes. Encontramos una de cerca de 500,000 nodos, en donde se tenían 500 o cerca de 500 EFOS, ¿no? Entonces, o sea, es como otra manera de ver el fenómeno también de la evasión, pero ahora no mediante la emisión de CFDI, sino por medio de la constitución legal de las empresas, ¿no? O de las personas morales. Que es otro tipo de relación, ¿no? Y que mencionábamos que, bueno, a mi parecer la constitución de una empresa es como más crítica o con un peso más fuerte, ¿no? De una relación entre un representante legal y una empresa pues la relación que puedes tener mediante la emisión de CFDIs, ¿no? O sea, puedes tú emitirle CFDIs a cualquier RFC, pero no puedes ser el representante legal de cualquier persona moral, ¿no? Y entonces el que fueran surgiendo justo estas islas, ¿no? De personas morales y representantes legales donde ya había una cierta presencia de EFOS, pues también fue otro de los criterios que utilizamos para identificar sospechosos, ¿no? Entonces, bueno, en esos datos en específico, o sea, no teníamos la relación de ahora estas personas morales, qué notarios fueron los que las dieron de alta o qué notarios fueron los que constituyeron todo esto, ¿no? Pero o sea, se nota que tienen ahí un papel importante que jugar los notarios, ¿no? Y así también como comercial al trabajo de otro colega, ¿no? José Nicolás Carlock, que fue uno de los editores del libro de redes de corrupción, que apenas salió nuestro artículo, bueno, nuestro capítulo. Él estudió en este mismo sentido de la ciencia de redes el fenómeno de la estafa maestra, ¿no? Entonces ahí fue construyendo las redes de empresas y ahí sí había información de notarios, ¿no? Ahí luego les compartimos la referencia para que también le puedan echar un ojo. Pero o sea, en ese lado, ¿no? En ese fenómeno en específico, el de la estafa maestra, también se notaba que los notarios tienen un papel importante que jugar, ¿no? Entonces, y bueno, sí, eso es algo que nos pareció muy, muy interesante, ¿no? Que no solamente en la emisión de facturas, ¿no? O sea, sí, son emisores de facturas de operaciones simuladas, pero no viven desconectadas una de otra, ¿no? O sea, todas están en conjunto, ¿no? Y ver la dimensión de la composición legal, ¿no? Y la organización de las personas morales, pues yo creo que también es bien importante y pues ahí hay tela de dónde cortar todavía, ¿no? Precisamente con relación a esto, en el 2000, a partir del 2020 se tiene la obligación de inscribir, de inscribir a todos los integrantes de una persona moral, a todos los socios o asociados de una persona moral, y también se asentó ahí en el trabajo en el que participamos en el año 2020. Nos quieren platicar de su libro, de ese capítulo que tienen en el libro relacionado con lo que comentaba Martín, Carlos. Pues, digamos, es la versión resumida del reporte de 2019. Entonces, digamos, no hay material nuevo. También porque
pues digamos como que el SAT como que tiene muchas preocupaciones legales, entonces como que solo podíamos usar los datos para el reporte y para nada más, y después de mucho negociar, ya nos permitieron publicar lo que ya era público, pero Así es. digamos no tiene nada adicional. Pero como está en inglés, pues digamos se comparte a la comunidad internacional, lo cual es interesante porque pues ningún otro país había podido hacer un estudio similar simplemente porque no tienen los datos. Entonces como que México está en un estado intermedio donde los países más desarrollados pues no necesitan un sistema tan sofisticado como en el SAT, porque no es que no tengan evasión fiscal, también tienen mucho, pero como que tienen suficiente y entonces como que no se preocupan, ¿no? Y países menos desarrollados pues probablemente tengan evasión fiscal, pero como que no tienen los mecanismos para construir todo lo que es el SAT y los FDIs y demás. Entonces, parece que nada más México y Chile y tal vez Colombia en todo el mundo, como que tenemos los datos suficientes para hacer un estudio de este tipo. Entonces, pues creo que es interesante para la comunidad internacional este estudio y pues otros países podrían adoptarlo y pues también podrían beneficiarse de estas tecnologías. Pues sí, sería muy interesante que compartieran los datos del libro para quienes estén interesados en consultarlo. Y yo creo que aquí hay todavía mucho trabajo que se pudiera hacer. Yo creo que apenas estaban, ahora sí que coloquialmente lo digo, apenas estaban agarrando vuelo para seguir con todo un estudio mayor sobre todos estos aspectos. ¿No crees, Carlos? Carlos Pineda. Pues sí, o sea, digamos, digamos, viéndolo en una perspectiva un poquito más amplia, con esto hemos demostrado pues que la ciencia de redes y la ciencia en general pues puede tener aplicaciones prácticas y sin embargo pues a veces como que se interponen ciertos obstáculos que no nos permiten aplicarlos directamente a, digamos, a problemas que nos toquen a todos en el día a día. O sea, realmente para hacer esto fue complicadito y luego para, digamos, para, por ejemplo, publicar lo que para nosotros es esencial. Ustedes lo entienden como académicos que para nosotros pues publicar es esencial. Fue un rollo y ojalá que hubiera pues mucha más comunicación entre las autoridades y la academia para que este tipo de colaboraciones pues no fueran una excepción, sino que fuera pues regular, que siempre estuviéramos hablando y que nos dejaran contribuir de manera más directa pues a problemas nacionales. Pues esta cuestión de redes, pues creo que es fácil imaginarse que, por ejemplo, en temas de transporte, pues tendría muchísima aplicabilidad, en temas económicos, en temas de comunicaciones, y seguramente hay estudios aislados, pero pues mi impresión es que no hay como esa cultura de recurrir a la ciencia en general para atacar algunos problemas. Un contraejemplo un poco controvertido puede ser digamos, el tratamiento que se le ha dado a la pandemia, en donde sí se le ha consultado a los científicos, pero pues también ha sido impresionante pues cómo se ha metido la política ahí a la mitad para, pues que es una realidad, ¿no? Que también hay que vivir con ella, ¿no? Así es, así es. Carlos Gershenson, también han hecho trabajos en los cuales conocemos lo que sería el trabajo que hiciste o que participaste en el metro, ¿no? ¿Qué nos podrías platicar al respecto como una solución a un problema social? Sí, bueno, creo que es otro buen ejemplo de vinculación academia-gobierno. En 2006, el Metro de la Ciudad de México lanzó una convocatoria para proyectos de investigación relacionados con el metro. Entonces,
pues en ese entonces Gustavo Carreón estaba haciendo su doctorado conmigo y con Luis Pineda, justo sobre un tema relacionado con el metro. Entonces pues casi agarramos su proyecto doctoral y lo metimos como a este concurso y fuimos uno de los seleccionados, ¿no? Que pues lo llaman un premio, pero pues es así como un proyecto con un apoyo para los estudiantes y lo más importante, pues que te permiten colaborar con gente del metro, ¿no? Entonces se nos asignaron ingenieros y nos dieron permiso de estar grabando pues en las estaciones, lo cual pues no es tan fácil simplemente llegar y sacas tu cámara, pues no te llega la policía, ¿no? Entonces, pues hubo un acompañamiento, también fue retador porque pues era una competencia entre burocracias de la UNAM, CONACYT y el metro de a ver quién se tardaba más en cualquier cosa. Estoy mintiendo, esto empezó en 2004, nos tomó 2 años. Y justo estamos por cumplir 5 años que se instaló en Valderas un piloto de señalización de dónde se van a poner las puertas para agilizar el ascenso y descenso de pasajeros. Entonces, pues esto fue exitoso y el metro lo adoptó y se reprodujo en varias estaciones de transferencia y pues en muchos casos la gente pues cambió su comportamiento. No necesitamos cambiar a los pasajeros, digamos, no trajimos pasajeros de Alemania o de Japón para que, según esto, fuesen más ordenados, sino cambiamos la manera en la que interactúan los pasajeros. Entonces, pues uno podría pensar que podríamos explorar soluciones similares a otros problemas donde no vamos a cambiar los elementos. Entonces, por ejemplo, en la educación, pues no vamos a cambiar los maestros, pero tal vez podríamos cambiar sus interacciones para mejorar el sistema educativo. No vamos a cambiar a los empresarios, pero tal vez podríamos cambiar sus interacciones para mejorar la economía. No vamos a cambiar a los políticos, pero tal vez podríamos cambiar sus interacciones o la organización del sistema político mexicano para reducir la corrupción. Entonces, como que abre muchas posibilidades, ¿no? Y también lo que mencionaba Carlos de que pues sería deseable tener más colaboraciones academia-gobierno o academia-industria, bueno, sector privado o con la sociedad o, digamos, más de dos, digamos, con los 4 sectores juntos, porque muchos problemas complejos que enfrentamos, pues no los vamos a resolver solo de la academia o solo del gobierno o solo del sector privado o solo de la sociedad. Necesitamos colaborar de manera integral y esto es algo que todavía no hemos encontrado una manera eficiente de hacerlo. Digamos, en estos pocos casos que podemos llamar de éxito que podemos platicar, pues ha sido muy difícil lograr esta coordinación y normalmente, pues no sé, se organiza una reunión, se invita a distintos actores, dan una charla y muy buenas intenciones. Todos dicen, sí, vamos a, no sé, mejorar la movilidad urbana o vamos a reducir la corrupción o vamos a mejorar la educación o la salud. Vamos todos a bajar de peso, lo que sea. Y todos se quedan buenas intenciones porque aunque todos como que queremos ir digamos, tenemos la misma meta, en cómo llegar a esa meta, ahí ya no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y luego también en muchos casos, pues las agendas personales nos consumen el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la exdirectora del metro, cuando empezó la administración actual, antes de que tomara posesión, pues habíamos platicado sobre posibles proyectos, pues para regular el flujo de los pasajeros en estaciones de transbordo, ¿no? Por ejemplo, en Pantitlán, en Zapata, algunos otros. Y a las pocas semanas de que empezó que asumió su cargo como directora del metro, a pesar de que ya había sido directora del metro, entonces no era que fuese algo nuevo para ella, ya sabía el paquete que se aventaba. Decía, es que yo tengo que asegurarme que los trenes corran, ¿no? Entonces, era el día a día que se la comía y entonces pues, no logramos concretar ningún proyecto pues por falta de tiempo, falta de recursos. Entonces, sí, necesitamos encontrar una manera de promover esta coordinación entre distintos sectores. De acuerdo, sería muy interesante porque así se irían resolviendo problemas pues que afectan a todos los sectores, ¿no? Academia, gobierno, empresarios, sociedad.
Los invito a los asistentes a que formulen sus preguntas. Si levantan la mano, abren su micrófono para que nuestros panelistas les contesten. Veo por ahí al doctor Javier Jasso. Doctor Jasso, ¿tienes algún comentario o alguna pregunta en relación con los temas que estamos tratando? Bueno. Adelante, Javier. Es que no podía quitar el micrófono. Bueno, hoy pues muy interesante el panel, Marta. Muchas gracias por invitar a Martín y a los dos Carlos. Realmente, digamos, yo creo que reflejan de manera muy clara cómo esto que inició señalando Carlos Gershenson acerca de lo que implica la posibilidad del análisis de redes, esta metodología de ciencia de datos, ¿no? Tan importante, y cómo han dado este panorama y cómo lo pudieron aplicar en el SAT. Entonces, bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchas felicidades. Yo quizá nada más lo único que pudiera plantear es, digamos, en la mañana hubo una conferencia en donde en alguna medida se estaba pensando y reflexionando acerca de cómo se toman las decisiones a partir de personas, y aquí estamos viendo cómo las decisiones pueden apoyarse en el manejo de los datos. Entonces, cómo este esquema, digamos, de redes neuronales y de inteligencia artificial te permiten en alguna medida pues ver un panorama que humanamente parece como que es muy complicado estar decidiendo en términos de esta complejidad. Entonces, yo nada más quisiera pedirles su opinión de qué tanto y en qué medida esta ciencia de datos es factible y si es válido que sustituya la decisión humana, hasta dónde sí y hasta dónde no. Gracias, felicidades, saludos. Gracias, Javier. Adelante. Bueno, pues no, yo creo que, o sea, yo pienso que finalmente nosotros sabemos lo que nosotros queremos y dejar dejar estas decisiones nada más para una máquina, pues no es lo apropiado. Hemos visto que toman decisiones que no son apropiadas a varios niveles, no es ético tampoco. Hay un problema también que no se platicó acá, y es que uno pensaría que muchas veces son objetivas estas decisiones y no lo son, porque la semilla con la que uno alimenta esos algoritmos ya es una semilla humana, y por ejemplo puede haber un sesgo de nosotros que ya se ve amplificado dentro de un algoritmo. Entonces, pues yo creo que siempre lo que es mejor para un humano lo tiene que decidir un humano, y pues esto es una herramienta útil que hay que tratarla pues con cierto cuidado. En este caso, pues este cuidado se está teniendo al final, porque finalmente son humanos los que deciden si, por un lado, si se investiga o no a la empresa, y por otro lado, deciden si la empresa es culpable o no. Entonces, pues nuestros resultados son meras sugerencias. Sí, yo aprovecho para hacer publicidad sin vergüenza. El próximo martes a las 6 de la tarde en el canal de YouTube del Colegio Nacional vamos a platicar con Saif Savage, Pablo Rudomín y Claudio Lomnitz precisamente sobre este tema, sobre pues la inteligencia artificial y sus efectos en la sociedad.
ya en particular con la pregunta de Sergio, me parece que lo que esta tecnología nos permite hacer es, digamos, como que nos complementa, pero no nos reemplaza. En el sentido de que nos puede dar información adicional para tomar mejores decisiones, pero si delegamos todas las decisiones a las computadoras, pues probablemente no sea la mejor opción, en el sentido de que las computadoras son buenas para algunas cosas, nosotros somos mejores para otras cosas. Entonces, si nos quedamos simplemente con nuestra decisión, pues tal vez no sea tan informada y no sea la mejor decisión. Si delegamos toda la responsabilidad y asumimos que, pues no sé, Google o Amazon o Netflix decidan por nosotros sin ninguna intervención, tal vez tampoco sea la mejor opción en comparación de si hacemos algo consensuado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sabemos que si es algo combinado, pues no va a ser peor que cualquiera de las dos aisladas, ¿no? Si, digamos, si en algunos casos es mejor tomar nuestra decisión, pues tenemos la sugerencia de la máquina y no le hacemos caso. Y si resulta que la máquina tiene una mejor decisión, pues nosotros decimos, ah, pues sí, esto suena bien. Y entonces, eh, en teoría, siempre saldríamos ganando. Sí, no, pues, o sea, solamente hacer, resaltar lo que ya comentaron, ¿no? O sea, que lo que estamos haciendo, lo que hemos propuesto, o sea, son herramientas, ¿no? O sea, que de un lado, o sea, nos permiten trabajar o procesar más información de lo que sería humanamente posible, ¿no? Para una persona o para un conjunto de personas, pero sí, o sea que para nada el objetivo es reemplazar el trabajo humano, ¿no? O sea, sino simplemente hacerlo más eficiente, ¿no? O sea, reducir el tiempo en el que se tienen que, o sea, solamente para identificar a algunos sospechosos, o sea, el tiempo y el trabajo que realizan ahí en el SAT, pues es demasiado, ¿no? O es mucho, ¿no? Y eso, o sea, va haciendo cada vez más lento el ataque a ciertos problemas, ¿no? Entonces, o sea, lo que proponemos es más bien maneras que permiten manejar más información, más eficiente y tal vez, o sea, que nos ayude a incorporar o identificar algunos otros indicadores que a simple vista no se ven, ¿no? Como las interacciones en estas redes de emisión de facturas o algunas cosas similares, ¿no? Entonces o sea, no solamente hacer el trabajo que ya seamos más eficientes, sino encontrar nuevas formas de hacer sentido de esos datos, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que yo creo que es uno de los objetivos de lo que estamos haciendo. Gracias, Martín. Yo regresando a lo del SAT, preguntaría, ¿qué cuestionamientos y problemáticas a resolver les dejan estos trabajos realizados al SAT? Pues en cada proyecto les dimos así una lista, no sé, de más de 10 puntos, ¿no? De recomendaciones o consejos y otras listas de direcciones futuras. Uh-huh. Me parece que pues algunas sí las siguieron, otras son como que más allá de digamos como que son muy idealistas tal vez. Digo, en el sentido que nosotros podemos sugerir algo, pero pues también necesitan seguir pues la legislación y pues, los recursos también que son limitados, en fin. Pues sí, fueron varias recomendaciones, ¿no? Entonces, como preguntabas hace rato, Marta, que si pues algunas de las acciones que ha tomado el SAT recientemente se derivan de estos estudios que hicimos con ellos, pues lógico, bueno, el sentido común nos debería decir que sí, ¿no? O sea, nos contratan para un proyecto, les entregamos resultados y pues ellos tienen ese conocimiento y pues ya ellos deciden si lo escuchan o no. Entonces, uno podría decir, pues tendría sentido de que pues hicieran lo que pudieran y aprovecharan esa información que les proporcionamos.
Entonces, pues digo, sé que también tienen límites, entonces, pues en algunos casos, pues sí le dieron seguimiento, en otros, pues no, por distintas limitantes. No, pues, o sea, más allá de la aplicabilidad del trabajo, pues, o sea, también nosotros nos quedamos con muchas preguntas, pues, científicas, ¿no? O sea, como del estudio, la caracterización del sistema como tal, ¿no? O sea, hay montones de cosas que podríamos seguir investigando, ¿no? O sea, todo lo que hicimos fue, por ejemplo, ¿no? A fotografías, ¿no? Estáticas en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Pero cómo se hacen, cómo se conforman, o cómo se construyen estas interacciones alrededor de los cefos, ¿no? Eso no lo sabemos. Y es algo que nos gustaría investigar, ¿no? Otra cosa que quedó como, bueno, que sigue así abierta y ni siquiera el SAT sabe qué onda, son pues, la otra parte de la evasión, que son los EDOs, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con EFOS, ¿no? Que esos sí son los que se determinan y se dictaminan con todo un proceso, ¿no? Pero es solamente una parte del fenómeno de elevación, ¿no? Están estas empresas que deducen las operaciones simuladas y el efecto y el actuar y la organización de ese lado, pues no lo conocemos, ¿no? No sabemos. O sea, en varias ocasiones también junto con la gente del SAT, así les decíamos, bueno, pues denos algunos ejemplos de EDOs que ya tengan identificados, ¿no? Así como cuáles son sus características y pues no, o sea, no habían ejemplos concretos, ¿no? Entonces, toda esa parte, ¿no? Que es enorme y que amplifica muchísimo la acción de estos poquitos cefos, eso es, pues así una interrogante enorme, ¿no? Por ejemplo. Perdón, rápidamente, sí hubo por lo menos algo que seguro nos hicieron caso. En el primer estudio les sugerimos que hiciéramos un segundo estudio y... Bueno, sí, y sí lo hicimos. Entonces, en el segundo faltó sugerir que hicieran Hiciéramos el tercero. Sí, sí. Sí. Así es, con lo que comentabas, Martín, sobre los EDOs. Fíjate que en clase, precisamente esta semana, que veíamos temas de Código Fiscal de la Federación en el posgrado, comentaba una alumna que, no, pues en mi empresa resulta que nos llegó una carta invitación. Las cartas invitación, como sabemos, pues no es un acto formal que se puede impugnar o que se puede aplicar algún medio de defensa, sino que te la lanzan así para ver cómo respondes y decía, bueno, es que nos llegó una carta invitación porque resulta que ellos identificaron un EFO. Un EFO lo identificaron y en ese momento el EFO ya no existía, como decía Carlos Gershenson, pues desaparecen y les decían que ellos habían manejado facturas con ese EFO y curiosamente decía esta alumna que las facturas eran de 2012 y la disposición empieza en 2014 y ella comentaba que inclusive había situaciones un tanto de presión a que corrigieran, pagaran las diferencias de impuestos que se generaron por la deducción de esas facturas y que finalmente habían pagado. A lo mejor la situación de ver ya a los EDOs, que son las empresas que deducen operaciones simuladas, pues a lo mejor se están atacando vía otros métodos como es el de la presión a través de las cartas invitación, ¿no? Entonces,
Pues, Sí, pues ahí Ah. es un... Perdón. adelante, adelante. Bueno, nada más para complementar lo que decías, Marta, pues ahora con los Pandora Papers, como que Sí. esa es como que otra dimensión del problema, ¿no? La evasión de paraísos fiscales, que ahí se requiere, pues, o sea, se sabe que ahí están esos dineros, pero pues en muchos países es legal, incluyendo el nuestro. Tengo entendido que pues, muchos dicen, pues sí, ahí tengo mi cuenta ahí, no hay nada que lo impida. Y sé que pues hay esfuerzos de Estados Unidos para tratar de coordinar esfuerzos globales, pues para, digamos, que haya como que un impuesto global. Pero pues ahora sí que hay el incentivo para muchas islas o economías que pues no tienen otros ingresos. No sé, por ejemplo, Irlanda ha crecido su economía de manera desproporcionada. Ahorita ya tiene un Producto Interno Bruto, un Producto Per cápita mayor que Estados Unidos. Y es porque es un paraíso fiscal. Entonces muchas compañías europeas se movieron para allá, evaden impuestos, Irlanda se beneficia y pues obviamente Irlanda va a decir, no, pues la libertad y, y demás, ¿no? Entonces, pues este tipo de problemas pues se vuelven globales y pues requieren de una coordinación global. Y pues probablemente haya por ahí algún país que, no sé, ¿cuál les gusta? Venezuela, Corea del Norte, Afganistán, que diga, ah, no, pues vengan aquí no tenemos problemas con eso. Entonces, con que haya pocos países o un solo país que no esté, digamos, jugando en la misma sintonía, pues se dificulta, ¿no? Y si de por sí ni podemos ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, pues ahora a nivel global, más complicado. Más difícil, así es. Pues sí, con relación a los Pandora Papers, pues sí, supuestamente hay operaciones de personas y como bien decías, Carlos, pues cada quien puede tener el dinero en el lugar que quiera, ¿no? Sin embargo, si lo tienen ahí en esos lugares, en esos paraísos fiscales, pues tienen que pagar el impuesto aquí, ¿no? Necesariamente, pero si se lo llevan y ya no hay pago de impuestos, pues ahí sí ya se tiene otra situación diferente. Pues a nivel de la OCDE, a través de las acciones BEPS, la OCDE estableció 15 acciones BEPS a través de las cuales maneja determinadas recomendaciones en cada una de ellas. México, como es un país muy cumplido, es el primero que se anota para seguir esas recomendaciones. Entonces, aquí ya se han aplicado varias de ellas por ejemplo, lo de los esquemas reportables que desde mi punto de vista podían haberse manejado de otra manera, pues de alguna manera ya se está teniendo la idea de manejar, aunque sabemos que hay legislaciones muy diferentes en cada uno de los países, pues se está tratando de establecer recomendaciones para que se tenga el pago del impuesto en el país en que corresponde, en el país donde se generen utilidades. Vi que en el chat alguien hacía una aclaración. ¿Quieres abrir tu micrófono y comentarlo, Margaret? Margot Isabel. Dice, Estados Unidos exige leyes a otros países, entonces, ¿por qué permite que estos dineros estén en sus bancos y es en lo posterior que los retiene? Efectivamente, Estados Unidos tiene una normatividad denominada FATCA con México, FATCA por sus iniciales en inglés, y a través de ella hay información en el caso de que
en México vengan ciudadanos estadounidenses y hagan inversiones, sobre todo en el sistema financiero, pues hay formatos inclusive ya previamente determinados para que la institución financiera informe a la institución correspondiente de Estados Unidos sobre estas partidas que se están depositando en México. De la misma manera, Estados Unidos maneja la información de los mexicanos, aquí digo mexicanos porque para efectos fiscales en México se tributa considerándose residentes en México que no necesariamente son mexicanos. Cuando alguien hace un depósito en Estados Unidos le manda la información a México sobre esos depósitos. Independientemente de los tratados para evitar la doble tributación, que inclusive contemplan aspectos de acuerdos amplios de información en estos sentidos. Pero pues sí, es difícil, como diría Carlos, ponernos de acuerdo aquí y luego hacerlo ya a nivel más global. Por nada, Margot, para efecto del cierre, ¿qué conclusiones podrían hacer sobre el panel, sobre los trabajos que han hecho, sobre la ciencia de redes, sobre la academia, sobre la integración en los diferentes sectores? Yo había interrumpido a Martín, no sé si se quedó con algo que decir. No, bueno, iba de lo que comentaban hace rato de los CEFOS y los CEDOS, ¿no? Hay algo que es un problema en nuestro lado en el estudio de que tienen también operaciones mixtas, ¿no? O sea, no solamente, o sea, nosotros asumimos, porque no sabemos, o sea, que el total de sus operaciones son simuladas, ¿no? Pero, o sea, están estos casos donde sí esos CEFOS, ¿no? También tienen operaciones pues, que no son simuladas, ¿no? Entonces van como cubriendo su perfil también cumpliendo algunas cosas, incumpliendo en otras, pero, o sea, como que llevándola tranquila, ¿no? De alguna forma. Entonces, esa parte de identificar, o sea, ya sabemos que este es un EFO, ¿no? Pero ahora hacer la discriminación de cuáles de todas sus operaciones sí fueron, o sea, realmente simuladas, cuáles no, cómo se dedujeron, y, o sea, eso ya empieza así a complejizar mucho más el problema, ¿no? Y es ahí donde, pues por eso no sabemos, o no se sabe bien una clasificación o una caracterización de los CEDOS, ¿no? O sea, en ese sentido. Y pues como conclusión, o sea, para cerrar, por mi parte, pues sería pues tratar de buscar más colaboraciones como esta, ¿no? O sea, no solamente con el gobierno, con la industria, sino pues entre disciplinas, ¿no? También, ¿no? O sea, yo creo que una parte bien interesante, ¿no? Y creo que todos estarán de acuerdo de estos trabajos es pues justo ese diálogo, ¿no? Entre la forma de representar un sistema, o sea, en las partes en las que nosotros como físicos nos fijamos, ¿no? Y también en las otras cosas que, pues, del lado de la contaduría, de la legislación, que es como lo importante, ¿no? Y ya el resultado de esa combinación, ese diálogo, pues salen pues cosas bien interesantes que sirven para los dos lados, yo creo también, ¿no? O sea, promover, ¿no? Más de este tipo de colaboraciones, no solamente entre academia, gobierno, academia e industria, sino entre disciplinas, ¿no? Y pues agradecer la invitación. Muchas gracias. Así es, con relación a lo que comentabas de las operaciones mixtas de los CEFOS, precisamente ahí también se tiene una problemática especial. A partir de este año ya se tiene lo de la revocación de los sellos digitales, de los certificados de sellos digitales.
¿Y qué son estos certificados de sellos digitales? Pues son precisamente los que se necesitan para expedir un comprobante fiscal digital por internet. Entonces, si es un EFO que realiza operaciones mixtas, pues ahora sí que ya no va a poder facturar, ya no va a poder expedir comprobantes, ni por las operaciones que son lícitas, ni por aquellas otras que son inexistentes o simuladas. Y pues digo, y la otra es que pues dentro de los que pudieran estar ahí, pudiera ser algún otro que no precisamente sea EFO, porque hay determinadas condicionantes que los llevan a la revocación de los sellos. Sencillamente, si no localizan su domicilio fiscal, le revocan los sellos. Entonces, automáticamente ya lo paralizan para efectos económicos, ya no puede facturar y pues sí, se crea un problema. Carlos Gershenson y Carlos Pineda, ¿cómo concluirían sobre esta temática de la ciencia de redes? Pues haciendo eco al comentario de Martín, creo que es muy relevante los proyectos, son muy relevantes los proyectos interdisciplinarios. No quiere decir que ahora ya los proyectos unidisciplinarios tampoco sean relevantes, también son relevantes, pero pues invito a los asistentes a que estén abiertos a la posibilidad de colaborar con otras disciplinas, porque, digamos, muchos problemas, pues desde una sola disciplina no se van a poder atender tan bien como si se atiendan de varias disciplinas en paralelo. Y entonces, pues es como que una necesidad de nuestros tiempos, pues tal vez puede ser incómodo, pero pues al final de cuentas es satisfactorio, ¿no? Y no es, y digo, tampoco es algo que sea ni difícil, ni doloroso, ni imposible. Entonces, pues sí, invito a que la gente se interese en otras disciplinas, porque no solo ustedes se pueden beneficiar, pero ustedes también pueden aportar a resolver todo tipo de problemas. Entonces, pues en la UNAM está el Centro de Ciencias de la Complejidad, que su misión es ser un punto de encuentro justamente para resolver problemas con impacto social. Entonces, pues acérquense si tienen algún interés, alguna duda, alguna propuesta y pues con gusto podemos colaborar. Gracias, Carlos. Pues sí, fíjate que yo iba a decir lo mismo que Martín justamente. creo que, pues a mí personalmente me da mucho gusto haber podido colaborar con algo, digamos, en una situación mucho más aplicada y un problema mucho más particular. Como que mi tema principal, o uno de mis temas principales, porque a sistemas complejos se está volviendo importante, es pues, sistemas cuánticos abiertos. Eso es como complicado de aplicarlo en el día a día. Y sin embargo, muchas de estas cosas luego cuando se cruzan con otras dan resultados inesperados y dan beneficios a la sociedad. Pienso que los países que invierten en educación, que invierten en tener una buena universidad, pues son países que mejoran la sociedad. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que la UNAM es un espacio excelente para que sucedan este tipo de colaboraciones. Y pues ya, o sea, ojalá que la gente escuche a Carlos Gershenson y ojalá que se unan de pronto, pues quizá no al C3 a ver qué hay, o sí, pero de pronto que hablen con otra gente de su trabajo y que ahí surjan ideas innovadoras que nos terminen beneficiando pues a todos, a nuestra sociedad. Y también agradecerte por la invitación, Marta. Gracias, Carlos. Pues yo quisiera comentarles, estoy un poco así triste porque tenemos un cuarto panelista que es Gerardo Íñiguez,
que está en Finlandia y pues está muchas horas adelante de nuestro horario y seguramente pues tenía todas las intenciones de estar con nosotros, pero derivado de los tiempos, de los horarios, seguramente se le complicó. Pero yo quiero agradecerles a todos de manera muy especial. Fue un honor para mí que me acompañaran. Muchas gracias, Carlos Hershenson. Muchas gracias, Carlos Pineda. Muchas gracias, Martín Sumaya. Y muchas gracias, Gerardo Íñiguez. Les mando un abrazo a todos y quiero decirles que la facultad les entregará un reconocimiento que yo les haré llegar a través del correo. No sé si ya tienen por ahí disponible uno para que me lo compartan en la pantalla. Ya lo tenemos aquí. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento a Carlos Hershenson García por su participación en el panel La ciencia de redes en la solución de problemas tributarios y sociales. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, octubre 2021. Y lo firma nuestro director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Y así como está también el reconocimiento de Martín Sumaya Hernández y también el de Carlos Pineda Zorrilla. Están ya. Yo se los hago llegar a la brevedad y pues les agradezco mucho a los asistentes y qué bueno que se les compartió la liga donde pueden tomar la semblanza completa de cada uno de nuestros panelistas. Ahí está su correo electrónico y se pueden comunicar con ellos para seguir la propuesta que nos deja Carlos Hershenson, Martín Sumaya y Carlos Pineda. Que tengan muy buenas noches, un gusto. Muchas gracias a todos. Igualmente. Hasta luego.